bienvenidos una vez más a este nuestro espacio Enseñanzas Pop. Gloria al Señor, hoy estamos complacidos primeramente en el Señor y le damos gracias al Señor por lo que Dios está haciendo. Una vez más estamos aquí para una nueva enseñanza. En este lugar está nuestro hermano, hoy tenemos a nuestro hermano Franklin Palma, evangelista Franklin Palma, para la gloria del Señor, un hombre de Dios, un hombre que Dios ha levantado con un ministerio maravilloso. Hoy vamos a hablar de un tema poderoso que lleva como título El poder del acuerdo en la familia. Hoy vamos a conversar con relación a este tema. Te invito a que te quedes, a que escuches esta enseñanza. Si aún no nos sigues, te puedas suscribir a nuestro canal, dale like, comparte, comenta también qué te pareció la enseñanza y sigue las otras enseñanzas porque te aseguro que será de bendición para tu vida. Voy a dejar a mi hermano Franklin para que él se presente y así damos inicio a esta palabra del Señor. Muy buenas tardes para todos los que nos escuchan, ¿verdad? En esta tarde pues estamos acá agradecidos con mi hermana Jocelyn, que me ha extendido la invitación para compartir un tema bastante interesante acerca de lo que es la familia. Y creo firmemente que hoy Dios pues va a tratar con muchas personas donde necesitamos pues que la familia pueda mantenerse en el orden que Dios ha establecido para que así seamos unos hogares que tengamos una estabilidad muy fundamental y así pues proyectarle a las demás personas que necesitan ser restaurados para la gloria del Señor. Amén, gloria al Señor, así es. La familia es algo muy fundamental dentro de la obra del Señor, porque la formación comienza dentro del hogar. Entonces vamos a hacer una oración y vamos a ubicarnos en el libro de Eclesiastés. Ahí vamos a tener la lectura principal de esta enseñanza a la altura del capítulo 4 en el versículo 9. Ahí vamos a tener la palabra y te invito que si tienes Biblia corras, busques la Biblia para que corrobores que lo que estamos hablando aquí es palabra del Señor. Vamos a estar leyendo palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, bajo la unción y el poder del Espíritu Santo. Dice, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayere, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas, ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Gloria al Señor. Vamos a hacer una oración, hermano Franklin, y vamos a pedirle al Señor que pueda hablar en esta preciosa tarde a través de esta palabra. Creemos que el Señor va a restaurar, el Señor va a edificar, gloria al Señor, y que esta palabra va a ser de bendición para tu vida. Padre, en el nombre, Padre, en de nombre Jesús. de Jesús. Te adoramos. Señor, te bendecimos. Te adoramos, Señor. Tuya es la gloria, tuya es la alabanza, el poder. Bendecimos tu nombre, Dios Sí, amado. mi Rey, tú eres Señor, grande. agradecemos el estar aquí. Tú eres poderoso, delante de ti, aleluya. Dios amado. Gracias para por tu presentar misericordia. este tema Gracias, de la Señor, familia, por tu Señor. amor, por tu Esperando que presencia. muchos de los oyentes sean Aleluya. edificados, Sí, mi Dios. ministrados En tu por esta palabra, mi Señor. Dios. Corra En y nombre sea glorificada. de Jesús de Danos Nazaret. sabiduría, Que el Espíritu entendimiento, Santo revelación. pueda Que a ministrar través de estas de una manera palabras, muy esta poderosa. palabra penetre. En el nombre de Jesús. Esta palabra, Te lo Dios mío, pedimos, Dios. corra, mi Dios de Glorifícate, gloria. Señor, Y pueda con edificar poder. muchas familias, Vamos a ver Señor. gente Para tu restaurada. gloria, mi Dios amado. En el nombre de En Jesús. el nombre poderoso Gracias, Dios. de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Y hoy vamos a hablar con relación al acuerdo. Gloria al Señor. Y hermano Franklin, wow, qué palabra tan poderosa lo que es el acuerdo. ¿Qué podrías decirme con relación al acuerdo? Bueno, para mí el acuerdo es de suma importancia. Cuando nosotros hablamos de acuerdo, hablamos de unanimidad, hablamos de una capacidad que tenemos dada por Dios para vivir en mejor estabilidad familiar. Tengo un concepto acá a veces que el poder del acuerdo en la familia se refiere a la capacidad de unir los corazones de los miembros de la familia a través de la oración y el diálogo,
para tomar decisiones y alcanzar metas. Amén. Entonces es decir, que cuando nosotros tenemos mutuo acuerdo familiar, yo creo que todo se debe a una capacidad, a un dominio y a una extensión donde en realidad pues es inevitable de que Dios no esté. Dios va a estar allí para podernos ayudar que como hijos de Dios, como padres, como madres, como hijos que somos, ¿verdad? Podamos manejar el mantener ese acuerdo mutuo para poder vivir en paz y en felicidad. Amén. Pudiera ser, hermano Franklin, que nosotros podemos llevar lo que representan los valores en Dios. Porque si bien nosotros hemos sido educados desde pequeños, nuestros padres, ¿verdad?, nos dieron esa educación en cuanto a los valores. Por lo menos yo sé que tú, porque tengo algunos años conociéndote, bastantes años, y sé que desde muy joven le sirves al Señor y que tus padres también estaban en el Evangelio. Mi caso no fue así. Yo no crecí siendo cristiana, llegué muy joven en la adolescencia. Sin embargo, fui criada en valores. ¿Por qué? Porque me enseñaban lo que era el respeto, lo que es la humildad y todo aquello. Ahora, cuando llegamos al Señor, nos damos cuenta que los valores en Dios, de acuerdo a las Sagradas Escrituras, conllevan a una vida de consagración. Si bien cuando hablamos en la parte familiar, entendemos que el valor es importante, como dices tú, para poder alcanzar muchas metas. Quiere decir que cuando nosotros cumplimos la palabra, porque la palabra del Señor nos enseña a vivir una vida, como quien dice, una mejor vida. Por eso es que cuando leemos el libro de Proverbios nos damos cuenta que nos da muchos consejos. Ahora, de acuerdo a la parte familiar, entendemos que para poder lograr objetivos en cuanto a la familia, necesitamos tener ese poder. Amén. ¿Y qué es el poder, hermano Franklin? Una habilidad. El poder sí es una habilidad que Dios nos da. Es Amén. algo que Dios nos otorga, ¿verdad? Para poder mantener el orden. Amén. Mantener el orden, porque es cierto, la familia viene de Dios. Amén. Con principios diseñada por Dios, pero debe manejar o debe regirse por los principios bíblicos, éticos, espirituales y morales, según Dios. Entonces, si la familia nació en el corazón de Dios, viene de Dios, quiere decir que Dios mismo da la capacidad para nosotros vivir en acuerdo realmente como padres, como hijos, o también podemos vivir en acuerdo como esposos. Porque si Dios permite que nos unamos como esposos, es decir, que primero hubo un principio de acuerdo. Para llegar a esta unión tuvo que haber principio de acuerdo mutuo para poder llegar a una relación de matrimonio y luego los acuerdos para una verdadera familia sólida, consolidada de acuerdo a los principios de la palabra del Señor. O sea que de acuerdo a esto, hermano Franklin, quiere decir que eso comienza desde la pareja y después va abarcando lo que representa la familia. Correcto. Como tal, que en este caso serían los hijos, sería todo lo demás. Si hay, como quien dice, un desacuerdo en lo que es la parte de la relación de pareja, como lo hubo entre Adán y Eva, eso lo vemos en el principio, ¿verdad? Si bien ellos al principio estaban conectados, ¿por qué? Porque ellos estaban guardando los lineamientos de Dios hasta que hubo el desacuerdo. ¿Cuál fue? Eva comenzó a escuchar lo que no debía escuchar y su esposo no estaba allí en ese momento. Claro, si bien eso produjo una fractura. ¿Por qué? Porque comenzó a quebrantar la relación con Dios, primeramente ella, y después vemos que Adán también cayó en la misma transgresión. Entonces, quiere decir que cuando hay un desacuerdo, afecta la vida espiritual y afecta todo lo demás, porque como tú dices, nosotros no podemos alcanzar metas en Dios y también en lo que es la parte secular si estamos en desacuerdo. O sea, si hay una desunión, no hay una unidad, no hay eso de que trabajemos juntos. Porque si bien en el versículo 9 dice, mejores son dos que uno,
porque tienen mejor paga. O sea que se puede lograr más cuando hay unidad. Claro, ahí la Biblia es muy clara y es muy específica que cuando dice que pueden dos más que uno, hay una probabilidad de que dos pueden alcanzar las metas más fácil que uno solo. No es que con esto vamos a discriminarnos ni nosotros mismos ni a minimizar lo que somos, sino que si la Biblia acierta o dice que son mejores dos que uno, es porque Dios sabe que si el uno cae, el otro le va a levantar. De repente mis ideas no son las mismas de mi esposa, pero cuando vamos y conciliamos y unificamos las dos ideas, o compartimos, dialogamos, podemos llegar a un consenso o a un acuerdo, que es lo que estamos hablando del poder del acuerdo. Llegamos a un acuerdo basado en la palabra de Dios, y yo creo que va a ser más provechoso, más productivo y más eficiente, ¿verdad? De poder alcanzar las metas que nos hacemos como esposo, como familia, como hogar. Yo creo que va a haber más fuerza de unidad de poder lograr las metas que nos tracemos. Amén. Sí, hermano Franklin, porque analizando lo que estoy escuchando que me estás diciendo, con relación a lo que es cuando hay diferentes pensamientos, yo creo que cada uno de nosotros, Dios nos ha dado una capacidad, pero no somos autodependientes. Necesitamos del otro, o sea, somos un complemento en Dios. Si bien pudiéramos hablar desde la parte ministerial, hay matrimonios donde ambos son ministros, pudieran ser pastores, evangelistas, pero hay matrimonios donde los dos no fluyen en el mismo ministerio, pero si bien siempre la otra parte complementa a esa persona. Sí. Y yo creo que cuando nosotros entendemos esto, que no somos autodependientes, no podemos decir yo puedo lograrlo solo, yo puedo hacerlo solo, sino que esa persona que Dios nos ha puesto al lado es quien va a complementar y quien me va a ayudar a completar lo que a mí me falta y que tiene quizás lo que a mí Dios no me dio. Así es. Yo creo que ahí es donde se cumple la palabra que dice tienen mejor paga. Ok. Sí, y es importante ver esto, ¿verdad? Porque cuando uno ve en la parte de la familia, de esta importante unidad, como la familia, ¿verdad? Dice, si tenemos buenos acuerdos, hay una parte que dice que si tenemos buenos acuerdos en la familia, tendremos mayores resultados del éxito. No solo en lo espiritual, también los tendremos en lo material. Entonces, a veces nos vamos en la parte ministerial, tenemos un ministerio, puede ser el hombre que tenga el ministerio como evangelista, pastor, maestro, entre los ministerios que Dios ha entregado a la iglesia. Pero como estamos hablando del poder del acuerdo en la familia, ya para una familia tiene que haber un esposo, tiene que haber una esposa, tiene que haber una vida conyugal. Entonces, si hay buenos acuerdos, si hay principios, si hay valores, yo creo que esto nos permite desarrollarnos una vida enfocada en Dios. Amén. Y sobre todo para dar un ejemplo a nuestra sociedad que carece de bastante decadencia. Tenemos una sociedad bastante decaída, donde los valores se han perdido, donde hoy lo que se escucha es el desacuerdo. Entonces yo creo que donde hay desacuerdo no hay éxito, donde hay desacuerdo no hay alcance de ninguna meta. Porque si yo digo vamos a hacer tal cosa, pero mi esposa, un ejemplo, no está de acuerdo, ¿verdad? Se me va a hacer difícil alcanzarlo. Es diferente como cuando uno dice, vamos a luchar por esta meta, y los dos nos ponemos de acuerdo, va a ser más fácil. Tanto si es en el ámbito espiritual, si nos trazamos una meta, vamos a buscar a Dios juntos, yo creo que va a ser más beneficioso. Vamos a ver más la gloria de Dios, vamos a ver mejores resultados, una vida de espiritualidad muy desarrollada. Eso hablando en el ámbito espiritual, podemos ver que el ministerio va a crecer más, pero también en la parte material. Si la Biblia aquí donde hemos leído dice que pueden dos más que uno, yo me voy a esa palabra y la creo que es de poder, porque si nos trazamos una meta en lo material, vamos a comprar
X artefactos, vamos a equipar la casa, un ejemplo. Yo creo que uno solo se nos va a hacer muy difícil, pero si trabajamos los dos en mutuo acuerdo, va a ser más fácil alcanzar las metas y proyectos de la vida. Amén, así es. Y que algo tan importante como lo es la comunicación. Porque si bien para nosotros poder llegar a acuerdo, tiene que haber comunicación. Y creo que también tiene que haber transparencia. Sí, porque la palabra dice la comunicación. Hay tres cosas muy importantes que se debe manejar en la familia, que es la buena convivencia. La buena convivencia, tenemos también la comunicación, que es de suma importancia, la comunicación. Y tenemos también lo que es la responsabilidad. Son tres cosas que conjugan a un mismo propósito, a una misma visión. ¿Qué pasa? Hoy en día se ha perdido esto. Lamentablemente nos conseguimos casos donde ya no hay mucha comunicación, hay poca comunicación, y la falta de comunicación en la familia nos lleva a vivir en una decadencia muy baja, porque lo importante es que haya buena comunicación, que haya buena convivencia y que haya una responsabilidad. Sí. Y que haya esa transparencia de poder expresar. Porque si bien para que pueda haber un acuerdo, yo creo que en lo que se refiere con relación al acuerdo es que ambos estemos conformes, de que lo que vayamos a hacer, porque yo creo que para nosotros poder actuar en Dios y en todo lo que nosotros hagamos tenemos que hacerlo con fe. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que lo que no proviene de fe es pecado y que sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, cuando nosotros actuamos con fe, nosotros vamos a poder lograr tantas cosas, y que para nosotros poder lograr eso tenemos que estar conformes. De que si por ejemplo tenemos un proyecto y lo vamos a lograr, quizás la otra persona, o quizás mi esposo o la esposa, tiene una visión y yo tengo otra. Pero si ambos consolidamos, y es como un rompecabezas cuando se unen, y cada uno, como quien dice, pone su parte, y llegamos a un acuerdo de decir, oye, vamos a hacerlo así. Porque si bien yo creo que también el estar de acuerdo es ceder, porque no siempre voy a tener la razón. Y hay momentos donde quizás lo que yo pienso o lo que yo considero no es lo correcto, quizás para ambos, porque quizás muchas veces, hermano Franklin, algo que muchas veces repercute en cuanto a eso es que muchas veces está el yo, lo que yo pienso, lo que yo quiero o lo que yo considero que debe de ser. Y cuando nosotros entendemos, porque a mí me ha pasado en cuanto a querer hacer las cosas, y Dios me ha enseñado que muchas veces no todo lo vamos a hacer, porque aún mismo Dios nos enseña, porque a veces uno espera como que Dios haga las cosas como uno piensa y Dios las hace de otra manera. Entonces Dios nos enseña a que, aunque a veces las cosas no acontezcan como uno quiere que pasen, si hay un acuerdo, todo va a ser de bendición. ¿Por qué? Porque Dios va a actuar en beneficio de ambas partes. Yo recuerdo que en una oportunidad, y lo que es la parte del matrimonio es un tema muy amplio, pero yo recuerdo que en una oportunidad yo oraba al Señor y oraba porque tenía un proyecto, y oraba, pero yo me daba cuenta que yo estaba orando de la forma incorrecta. ¿Por qué? Porque yo oraba conforme a mi beneficio. Lloraba conforme a mi beneficio y no estaba incluyendo, como quien dice, el proyecto que tenía mi esposo. Y recuerdo que cuando yo cambié la oración, que entendí porque ya tenía tiempo orando, cuando yo cambié la oración, comencé a orar, Dios me dijo, ora así. Y comencé a orar más por el proyecto que tenía mi esposo, comencé a ver resultados. ¿Por qué? Porque entendí que la voluntad de Dios era que ambos estuviéramos de acuerdo. ¿Por qué? Porque yo le decía al Señor, Señor, ábreme esta puerta, ábreme aquella, ábreme la otra, pero yo cuando comencé a orar y comencé a decirle al Señor, Señor, yo quiero que tú bendigas a mi esposo, yo quiero que tú le abras puertas a mi esposo,
yo quiero que tú le abras puertas de trabajo, le abras puertas en su ámbito laboral. Hermano, no pasó mucho tiempo cuando comencé a ver la respuesta. Entonces comencé a entender de que muchas veces nosotros tenemos que ceder, y eso puede repercutir en muchas áreas. Cuando nosotros primeramente entendemos que las decisiones que nosotros tomamos no solamente debemos de pensar en nosotros, sino en cuanto al beneficio de toda la familia. Sí. Entonces vemos que por qué es importante tener un acuerdo en la familia. ¿Crees tú, hermano Franklin, que trae grandes beneficios el tener un acuerdo en la familia? Sí, mirando, poniendo a hablar, ¿verdad?, de lo que es ese acuerdo entre los dos, ¿verdad?, es de suma importancia, porque según la Biblia nos enseña que ya no son dos, sino uno, ¿verdad? Entonces es una palabra muy clave, no somos dos, sino que somos uno solo, como esposo, y quienes vamos a dar el ejemplo a nuestros hijos somos nosotros. Papá y mamá somos los indicados para darle ejemplo a ellos. Entonces, en la pregunta que me hacen, ¿verdad?, ¿por qué es importante tener acuerdos familiares? Es de suma importancia, porque allí es donde podemos dialogar, conversar las diferencias para ponerse de acuerdo. Es una manera positiva de construir espacios y compromisos. Entonces nosotros vemos que es de suma importancia, ¿verdad?, tener acuerdo, porque es que la misma Biblia nos va a confrontar. La palabra de Dios dice en el libro de Amós, amén, ¿verdad?, que lo tenemos allí apuntadito, dice: ¿cómo pueden andar? No pueden andar dos juntos si no estuvieran de acuerdo. O sea, es tan fuerte el no estar de acuerdo, porque yo creo que eso es lo que detiene el avance de alcanzar las cosas, aún materiales y espirituales. Porque si yo quiero ir a un lugar y mi esposa no quiere, mis hijos no quieren, entonces tenemos que sentarnos, conciliar y primero ponernos de acuerdo, que es lo que pasa hoy en día en los hogares. Si de repente los esposos están de acuerdo en alguna meta, pero los hijos no están de acuerdo, eso va a procrear un pequeño conflicto o un grande conflicto. Si los hijos están de acuerdo y los padres no están de acuerdo, todo se debe a una reflexión de realmente pensar bien que el trabajar en mutuo acuerdo nos trae grandes beneficios. Cuando estamos de acuerdo en todas las cosas, va a haber mayor éxito y mayor progreso como familia, como hijo de Dios, como iglesia, y bueno. Así es. Sí, hermano Franklin, porque en realidad yo creo que cuando se refiere a que cómo andarán dos juntos, yo creo que el estar en una casa no representa estar juntos. Hay personas que viven en la misma casa pero no están juntos. Hay personas que duermen juntos pero no están unidos, ¿verdad? Y yo creo que también, hermano Franklin, muchas veces pasa en cuanto a la familia, de que a veces, como hablábamos ahorita, no hay esa conformidad y no hay ese contentamiento. De que, por ejemplo, estamos siguiendo, porque anteriormente se veía mucho eso, lo que era la severidad en cuanto a la manera como se instruía, de que nosotros, está bien, debemos de instruir a nuestros hijos, criarlos y en amonestación, corregirlos, como dice la palabra del Señor, pero también actuar en lo que es la parte de que ellos se sientan conformes, de que ellos sientan, de que ellos vean que el ministerio no es un separador desde el padre hacia los hijos. ¿Por qué? Porque hay momentos donde nosotros llevamos a nuestros hijos, como quien dice, o a veces hasta la misma familia, queremos llevarla a nuestro nivel, como que anden, porque yo tengo que hacer aquí, hacer allá. Yo creo que todo eso tiene un equilibrio. ¿Por qué? Porque cuando nosotros le damos atención tanto a la familia como a lo que es la parte ministerial, a lo que es la obra del Señor, yo creo que Dios no se molesta por eso. ¿Por qué? Porque a Dios sí le agrada la unidad en la familia. Y los hijos disfrutan al padre, disfrutan a la madre y disfrutan también de estar en la obra del Señor. Yo he escuchado muchos hijos que dicen:
no, yo casi no, por ejemplo, se expresan, y he escuchado de muchos casos donde se expresan tener esa disconformidad porque casi no comparten con el papá, casi no comparten con la mamá. ¿Por qué? Porque siempre está la obra de Dios. Entonces ellos lo ven como que, incluso llegué a escuchar en una oportunidad de un joven que él decía que él sentía que el ministerio apartaba a su papá, o sea, impedía. Y yo creo que eso no está bien. ¿Por qué? Porque si bien cuando los hijos crecen, ellos no tienen que ver eso como un obstáculo, sino como una bendición. Porque servirle a Dios es una bendición. Si bien nosotros vemos que dentro de lo que es el Señor, Dios no divide la familia. El servirle a Dios, el estar en Dios, no es causa de que haya una fractura. ¿Por qué? Porque Dios constituyó la familia. A Dios sí le agrada que nosotros alcancemos, porque el mismo apóstol Pablo, cuando le hablaba a Timoteo, le decía: amado, deseo que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Quiere decir que la voluntad de Dios es que nosotros en todo, en nuestra familia, o sea, seamos prósperos. ¿Y por qué muchas veces nosotros no podemos alcanzar esos objetivos? Porque no hay una unidad. No hay una unidad, no hay un acuerdo. No hay un acuerdo. Entonces, hasta tanto no ponernos de acuerdo, ¿verdad? Se nos va a hacer un poquito complejo, se nos va a hacer un poquito más difícil de alcanzar las cosas, porque volvemos al principio de la palabra, ¿verdad? ¿Cómo pueden andar dos juntos si no están de acuerdo? También cuando habla allí en Eclesiastés que son mejores dos que uno, si el uno cayere, dice, el otro le levantará. ¿Ven? A veces nos sentimos decaídos, a veces quizás sentimos a desmayar, y lo más fundamental, hermana Jocelyn, en esta tarde, ¿verdad?, de poder realizar esta palabra, es poder saber que hay un plan divino de Dios. Amén. El plan divino de Dios es que dentro del núcleo familiar hayan buenos acuerdos en todos los aspectos. En lo espiritual debe haber un mutuo acuerdo cuando vamos a orar, cuando vamos a apartarnos de buscar a Dios más intensamente, cuando decidimos programarnos de ayudar por alguna meta que tenemos en la vida, cuando decidimos apoyarnos mutuamente, que es lo que la Biblia nos va a enseñar, de trabajar unidos en mutuo acuerdo para poder ver la gloria de Dios, para poder ver a nuestros hijos crecer en los principios de la palabra del Señor. Hay algo, ¿verdad, hermana Jocelyn, acá que quería compartirlo, anexándolo más a esto? Dice que hay un poder extraordinario en el acuerdo familiar. Amén. Hay un poder. Fíjate que dice que hay un poder extraordinario en la familia, en el acuerdo familiar, porque una familia, vamos a ver esto, una familia es una unidad formada por Dios, con un propósito colectivo, y cuando una familia se une en fe en torno a este propósito, los resultados son asombrosos. Son asombrosos cuando nos unimos en una manera, en oración, que buscamos a Dios. Los resultados van a ser asombrosos. Vamos a ver cómo todo va a fluir de una manera más fácil y más productiva, porque ha habido un mutuo acuerdo entre los dos de buscar esa fuente de donde viene la fuerza para que nosotros como familia podamos marchar y alcanzar nuestros objetivos. Amén, así es. ¿Y qué tan beneficioso es, hermano Franklin, desde el punto de vista ministerial, de acuerdo a tu experiencia en cuanto a la familia? ¿De qué forma ha beneficiado tu ministerio en cuanto al acuerdo? Porque algo que yo escuché hace algunos años y hace poco lo estaba analizando, de que cuando el matrimonio es constituido por Dios, trae un desarrollo en cuanto al ministerio. Hay personas que consideran que han crecido más desde que se unieron en matrimonio, como hay personas que sienten que eso los ha estancado. ¿Por qué? Porque ahora, y ese es un punto importante que quería tratar, porque algo que he estado aprendiendo estos años es que
cuando nosotros entendemos que cuando Dios nos entrega una familia, es para cuidarla, para amarla, y eso no nos quita, o sea, no nos aleja en cuanto a esa relación con Dios y en cuanto al ministerio, porque todo es un equilibrio. Pero a veces pensamos, porque yo lo viví en un tiempo en mi vida, donde yo sentía que cuando yo me metía mucho en la familia, yo sentía que descuidaba, porque ya no tenía el mismo tiempo para meterme con Dios. Y yo sentía que eso me frustraba. En un momento de mi vida, incluso me sentía hasta culpable. Yo decía, Señor, perdóname, porque es que tengo que hacer esto. Pero cuando yo comencé a entender, Dios comenzó a hacerme entender que a Él no le molestaba, porque Él sabía que yo tenía esa ocupación. Si bien la Biblia dice que la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, ¿por qué? Porque tiene que cumplir en cuanto al marido, y eso no nos aleja de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque una persona que está soltera, ¿qué más que tiene que hacer? Orar, leer la Biblia y hablar con Dios, ¿verdad? Porque tiene ese tiempo. Ahora, cuando nosotros tenemos una familia, ahora tenemos que criar hijos. Ahora el hombre tiene que, como quien dice, estar en cuidado de su familia, porque es la cabeza, es quien tiene, como quien dice, la responsabilidad de atender a los hijos, de ayudar a la esposa, y como dice la Biblia, muchas veces de ayudar a levantarse a la otra persona, y también muchas veces de ser levantado, porque a veces nosotros también hemos sido levantados. Entonces, el entender de que eso no nos afecta. Entonces, en cuanto a tu experiencia, ¿cómo tú has notado tu crecimiento en cuanto al poder de la unidad? ¿Crees que eso te ha beneficiado en cuanto al ministerio? Sí, es muy importante la pregunta, y de verdad que puedo decir que para mí ha sido de mucha importancia, porque déjame decirte que yo, antes de casarme, ya yo venía ejerciendo el ministerio. Sí, yo me acuerdo cuando una vez hablaste conmigo. En ese entonces todavía no te habías casado. Y recuerdo que me comentaste, estábamos en una cancha por allá en una campaña. Y recuerdo que me comentaste y entonces me dijiste, hermana, ayúdame en oración. Porque en ese entonces creo que estabas trabajando, no recuerdo, creo que era una empresa, estabas trabajando. Y yo recuerdo que me dijiste, hermana, estoy orándole a Dios porque Dios me está llamando a tiempo completo. Recuerdo claramente. Y estoy orándole al Señor porque en ese entonces vivías con Difra. Entonces me dijiste, tengo que hablar con mi hermano porque mira lo que hace Dios, que va con lo que estamos hablando. Porque no fue que tú, aunque Dios te estaba llamando, aunque Dios te estaba guiando, tú no te fuiste a las primeras. Yo recuerdo que tú me comentaste que reuniste a tus hermanos. En ese entonces, claro, no estabas casado, pero ahí va la familia, ¿verdad? Porque ellos vivían contigo en aquel entonces. Y esa fue la confirmación. En ese entonces me dijiste, ellos aceptaron y tú te sorprendiste. Entonces, eso mira cómo ha influido. Ha influido bastante, y que bueno, para allá era donde iba, ¿verdad?, a responder esta pregunta que está muy interesante, porque venía haciendo el ministerio antes de casarme. Y ahí vemos cómo existió y todavía existe el apoyo, el acuerdo con este ministerio. Es cierto, el ministerio Dios lo da, pero me he sentido tan complacido, tan bendecido de parte de Dios, porque desde mis padres, mis hermanos, han estado en acuerdo con este ministerio. Me han dado el apoyo que siempre he necesitado, ¿verdad? Y luego que me caso, de repente algunos piensan, al casarse ya ese ministerio no va a florecer, no va a desarrollarse, e incluso cuando hacemos las cosas en mutuo acuerdo, primero dentro de la voluntad de Dios, yo creo que todo viene para bien. Entonces luego que me caso, ¿verdad?, gracias a Dios, casado con mi esposa Liliana, Dios la bendiga. Amén. Tenemos unos hijos, ¿verdad?, la gloria de Dios. Amén. El ministerio comienza a solidificarse más. Comenzó a ver que realmente la esposa juega un papel muy importante dentro del ámbito ministerial. Primero, siempre y cuando se ha entendido que hay un llamado y que ahí es donde vamos a ponernos de acuerdo a trabajar en pro de una misma visión. Entonces yo le planteo, ¿verdad?, y hablamos, y ahí hasta el sol de hoy, gracias al Señor,
por mi esposa, ¿verdad? Que Amén. ha sido un pilar, una ayuda en el ámbito ministerial, en la parte personal. Y hay algo que tomé en cuenta hace poco acerca de lo que es la responsabilidad. Dijiste algo muy importante que se debe tener muy presente. Cuando nos casamos, las cosas cambian un poco. Y entonces ahí es donde se debe llevar una vida equilibrada. Debe haber un equilibrio para poder seguir desarrollando un ministerio y para seguir llevando una familia en el orden de Dios. Porque si yo me caso, ya nos casamos, tenemos una familia, tenemos un hogar. A Dios tenemos que honrarlo con nuestra vida, con nuestro ministerio, pero también con el hogar. Entonces no es que vamos a descuidar la familia, porque primero, hemos hablado desde el comienzo, que la familia nació en el corazón de Dios. Es un diseño de Dios, es algo que viene de Dios. Entonces Dios nos va a pedir que tengamos siempre en alta estima la familia. Primero la familia, después el ministerio. Entonces cuando llevamos una vida equilibrada, no vamos a descuidar ni la familia, ni vamos a descuidar el ministerio. Tampoco vamos a descuidar a nuestros hijos. Porque déjame decirte en esta tarde también, ¿verdad? Y para que los que nos pueden oír, nos pueden ver a través de este medio, que es una gran bendición, hombres y mujeres que tienen llamados a un ministerio, están casados, tienen su esposa, tienen su esposo. No puede ser una barrera, no puede ser un obstáculo el matrimonio para servir a Dios. Debe ser más bien una bendición. Entonces no podemos decir que los hijos tampoco van a ser una detención en el ámbito ministerial. Incluso van a ser de motivo, porque los hijos, la Biblia dice que son herencia de Jehová, son nuestros hijos. Así. Y que ese tema es muy importante, hermano. Yo creo que tendríamos que agarrar un espacio para hablar en cuanto a eso, porque yo lo viví. Cuando nacieron mis hijos, que yo, bueno, tú sabes que yo tuve mis hijos seguidos. Y eso fue un cambio para mí drástico, porque cambia, porque a medida que uno se casa, uno va adquiriendo más responsabilidad. Y de igual manera Dios te demanda. Yo recuerdo que en una oportunidad, yo creo que en una enseñanza que di aquí, yo compartí eso, porque a veces son cosas que quedan y uno se ríe y toda la cosa, pero son enseñanzas. Yo recuerdo que en una oportunidad, hermano Franklin, yo estaba haciendo una vigilia en mi casa. Y ese mi esposo tenía que irse al trabajo. Y yo recuerdo que yo me acosté, eran como las 5 de la mañana, no recuerdo, yo sé que eran, ya casi ya mi esposo tenía que irse a trabajar. Y yo siempre le hacía, en aquel entonces, yo siempre le hacía, le hacía el desayuno antes de que él se fuera al trabajo. Pero ese día, yo termino de hacer mi vigilia y digo, me voy a recostar un ratico. Dentro de un ratico me paro y le hago el desayuno. Lo cierto es que el Señor me dijo, hazlo ahorita. Dios sabe todas las cosas, hermano. Amén. Y recuerdo que yo no le hice caso a Dios y me acosté. Bueno, lo cierto es que yo pasé de lado. Mi esposo, Dios lo bendiga, gracias al Señor, él por esa parte, él entiende mucho y eso, pero sin embargo, es mi deber como esposa cumplir, porque yo no puedo agarrarme de la oración, no puedo agarrarme del ayuno, no puedo agarrarme de la obra, porque yo tengo que cumplir en el hogar. Y entonces recuerdo, hermano, que pasó ese día, mi esposo no se fue muy contento para el trabajo, no me dijo nada, pero no se fue muy contento. Recuerdo que ese día yo estaba viendo un video, creo que en Facebook, no recuerdo exactamente, y recuerdo, hermano, que aparece un video donde está una hermana predicando. Y la hermana dice, yo, hermano, inmediatamente me quedo y dice, mira, te pusiste a hacer una vigilia y no le hiciste la ley. A mí me dio, fue risa, pero me dio pena. Yo te mandé acaso a vigilar y a desatender tu casa. Y yo me quedo como que, wow. Entonces, ¿de qué me valió la vigilia que hice? Dios no la recibió. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener un equilibrio en cuanto a eso. Sí, Señor. De nada me vale meterme 5 horas, 6 horas, 7 horas, las horas que sean. Y esas horas mi familia está descuidada. No atender, porque no es lo mismo. Yo admiro a esos hombres de Dios y esas mujeres de Dios que tienen el tiempo. Y yo creo que nosotros todo tiene su tiempo. ¿Verdad? Porque ya cuando los hijos están grandes, que como quien dice, ya uno
ha tenido como que esa etapa de criar a los hijos, ya los hijos están grandes, ya la esposa, el esposo, como quien dice, tiene ese tiempo para uno lo puede tomar, pero con hijos pequeños. Entonces, mientras mi familia está descuidada. Entonces yo entendí que Dios me estaba diciendo, búscame, sírveme, pero no descuides tu casa. Y yo después me reí, yo, ay Señor, perdóname. Me trasnoché ahí en vano, aguanté el sueño en vano. ¿Por qué? Porque de esa manera Dios nos enseña. Dios nos enseña que mientras mi familia esté de acuerdo, ¿por qué? Porque yo no puedo causar disconformidad o puede haber un desacuerdo por yo querer buscar a Dios o por yo querer hacer algo para Dios, porque Dios no lo va a recibir. Porque aún eso que hablábamos temprano, aún para yo poder ayunar, para yo poder hacer algo para Dios, yo tengo que estar de acuerdo. Claro. Porque si no, no va a haber un resultado. Así es, porque es importante de este tema, ¿verdad?, del poder del acuerdo en la familia. Es de suma importancia, porque si revisamos el núcleo familiar desde un punto de vista, si los padres no están de acuerdo en algunas cosas con los hijos van a ser frustrados. De igual manera, si no hay mutuo acuerdo en el núcleo familiar, las cosas van a ser imposibles alcanzarlas. O sea, para todo, hasta para comprar cualquier beneficio para la casa, debe haber lo que dijimos hace rato, ¿verdad? La comunicación, el diálogo, que es muy importante. Vamos a dialogar. Ahorita estamos en unos tiempos bastante de uno dialogar, comunicarse las cosas, porque sabemos la situación que estamos viviendo, enfrentando a nivel del país, y hasta para comprar cualquier cosa que necesitamos en el hogar, uno tiene que aprender a priorizar las cosas, pero bajo el mutuo acuerdo. Estamos de acuerdo de que compremos esto este año o el mes tal, y allí nos vamos poniendo de acuerdo. Entonces, es de suma importancia. Necesitamos mutuo acuerdo. Necesitamos mutuo acuerdo para enriquecer la familia. Así daremos sentido de pertenencia al hogar que tenemos. Así es. Y yo creo que también, hermano, es importante, hermano Franklin, darle esa importancia que cada uno cumple dentro de la familia. ¿Por qué? Porque si bien cada uno cumple un rol importante, y que a veces, como tú hablabas hace rato, a veces hay esa frustración. ¿Por qué? Porque a veces estamos de acuerdo pero no apoyamos. O a veces no estamos de acuerdo pero no conversamos, no dialogamos. Y yo creo que aunque nosotros muchas veces nos toca, porque como tú dices, el poder adquisitivo en la nación hoy en día, y eso es a nivel mundial, es un poco fuerte, pero si nosotros nos unimos en trabajar juntos, en conciliar, yo creo que la bendición de Dios fluye, y ahí es donde vemos la gloria del Señor. ¿Por qué? Porque si bien nosotros vivimos por la fe, entonces, de acuerdo a la unidad que haya, yo recuerdo que en una oportunidad en mi casa estaban haciendo un trabajo de albañilería, y recuerdo que en ese entonces mi esposo, yo no sabía, porque estábamos comenzando, yo no sabía que él había trabajado ya de albañilería, porque nunca lo había conocido, que él sabía algunas cosas. Y recuerdo que ese día no pudieron ir los muchachos que iban a trabajar, y él me dice, pero él me dice como con pena, me dice, yo pudiera pegar esa puerta. Y yo le digo, pero tú sabes pegar puertas. Bueno, yo una vez trabajé con unos muchachos, y yo le dije, bueno, pégala, le dije yo. Entonces él se queda así, me dice, pero si la pegó mal. Y digo, bueno, esa es su casa, si la pega mal la despega y la puede arreglar. Mira, hermano, yo recuerdo que él comenzó a pegar la puerta y comenzó a hacer unas cosas, y eso fue como una motivación, porque ya después de ahí él hacía las cosas y estaba motivado, y yo veía que muchas veces las hacía hasta mejor que cuando nosotros pagamos para que le hiciera, porque la hacía con amor. Entonces yo entendí que muchas veces necesitamos esa motivación de que nos digan, tú puedes hacerlo, tú lo puedes lograr, si puedes, inténtalo. ¿Por qué? Porque hay veces que sentimos esa inseguridad, aún estando dentro de, como quien dice, de la voluntad de Dios. A veces necesitamos ese empujón, que nos digan, Dios te va a ayudar, Dios está contigo, y esa confirmación.
¿Por qué? Porque cuando hay un desacuerdo, aunque sea la voluntad de Dios, porque muchas veces no es que no sea la voluntad de Dios, es que a veces las cosas no están dentro del tiempo. Exacto. Y si no hay un acuerdo, no vamos a fluir. Así es. Entonces es de suma importancia todas estas cosas, más Jocelyn, de verdad. Y los que nos están pues viendo o escuchando esta enseñanza, para todo es de bendición. Existe lo que es dentro del acuerdo en la familia, ese poder del acuerdo en la familia. Tenemos algo que es muy importante, lo que es la responsabilidad. Fíjate que la responsabilidad es de todos en el hogar. Amén. Es de todos, no es de papá nada más, no es de mamá, es de los hijos también. Para mantener las cosas en orden, todos tenemos que colaborar con deberes y responsabilidades que nos compete como familia. Dice que la responsabilidad es de todo en el hogar, donde Dios es el principal personaje para que hayan familias saludables y estables basadas en principios bíblicos. Entonces, cuando hablamos de responsabilidades dentro de la familia, no es que solamente la esposa lo va a hacer todo, no es que yo como hombre lo tengo que hacer todo, sino que hay entre todos tiene que haber una responsabilidad para mantener un hogar saludable, ¿entiendes? Porque la responsabilidad es de todo. Es como cuando hablamos de matrimonio. El matrimonio, como hombre, yo como esposo, yo solamente no soy responsable del matrimonio. Del matrimonio somos responsables los dos. Así es. Y de la familia o del hogar, después de Dios, somos responsables papá y mamá, pero también los hijos, que es donde entra la parte de deberes y de quehaceres también. A veces creemos que es solamente la mujer que tiene que hacerlo todo. Y eso pasa mucho. Eso últimamente pasa que es la mujer nada más. Entonces, eso afecta la parte matrimonial o la parte familiar. Si decimos, si agarramos que los hijos tienen que hacerlo todos ellos, van a terminar frustrados también, pero sí debe haber un compartir y a la vez un distribuir de responsabilidades para que todos tengamos acuerdo en las cosas que queremos en el hogar. Y podamos cumplir con lo demás. Y podamos cumplir con todo. Porque si bien, hermano Franklin, cada uno, por lo menos los hijos, tienen sus obligaciones en el colegio. Los padres, algunos tienen en el trabajo, otros tienen en el ministerio, otros tienen en la obra. Y eso es algo que muchas veces nosotros nos toca recalcar en cuanto a la familia. ¿Por qué? Porque para nosotros poder tener un equilibrio, llevar un hogar, como dices tú, no es de uno solo. ¿Por qué? Porque para yo poder llevar un hogar y que haya un equilibrio, necesito la ayuda. Tanto, como dices tú, de la mujer como del hombre. Porque si bien nosotros, gracias al Señor, nosotros hemos sido enseñados en eso, y eso es algo, hermano, que es una bendición. ¿Por qué? Porque es más provechoso en cuanto a mantener en la crianza de los hijos. Por lo menos tú que tuviste, Morocha, que no es fácil, y que gracias al Señor, mi hermana Liliana, ella siempre testifica de lo que fue la ayuda. ¿Por qué? Porque no es fácil tener hijos. Y a veces pasa que el hombre le delega eso a la mujer. Ahí está, agarre a su muchacho. Y a veces pasa que la mujer se siente cansada, se siente frustrada. Entonces, qué bueno es la ayuda del hombre, tanto en los quehaceres. ¿Por qué? Porque a veces criar y atender la casa al mismo tiempo no es nada fácil. ¿Qué tiempo llevamos? 28. Ok. Ya vamos casi dando la conclusión. Entonces, yo por lo menos considero que cuando cada uno cumple su responsabilidad, por lo menos para mí es una bendición, hermano, los días que mi esposo está en la casa. Qué bueno. Porque yo considero que es una ayuda para mí. Y nos ayudamos, y es algo tan bonito, hermano, llegar a ese punto donde hay esa armonía de que, por ejemplo, uno está aquí, el otro está haciendo allá, atendiendo a los niños, esto y aquello. Y gracias al Señor, porque yo considero que si mi esposo no me hubiese ayudado con esos niños pequeños, quién sabe, me hubiera vuelto loca.
porque no es fácil. No, no es fácil, No es fácil, Entonces, no es fácil. es ahí donde estamos tratando este tema, ¿verdad? Del poder, del acuerdo en la familia. Sí. O sea, es poderoso saber que si manejamos y mantenemos el acuerdo en la familia, todo va a ser más fácil. Sí. No es que va a ser todo color de rosa, no. Pero va a ser más manejable, más fácil en algunos sentidos, porque vamos al principio, si uno cayera el otro le levantará. Sí. Hay momentos cuando la mujer se siente agobiada, se siente cansada, se siente agotada, y para eso está el hombre, ¿ves? Para ayudar a esa mujer a impulsarla. De igual manera puede ser que pase con el hombre, se siente cansado, se siente agobiado, y para eso está esa mujer como ayuda idónea para conciliar y apoyar, y que realmente lo que se persigue es que dentro de las familias hayan acuerdos mutuos para que haya un hogar saludable. Así es. Si hay acuerdo en hacer las cosas de responsabilidad dentro del hogar, yo creo que es más fácil. Es más fácil porque la idea es el acuerdo. Si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, la idea es dialogar, Así es. conversar, qué es lo que no me parece, qué es lo que no me cuadró, ¿verdad? Pero vamos a ver por qué y para qué queremos ponernos de acuerdo para alcanzar las cosas, ¿ves? Sí, porque sí, el acuerdo, hermano, es una bendición. Incluso cuando nosotros entendemos que cuando nosotros nos unimos, porque, por ejemplo, a mí a veces me han preguntado, y yo pudiera decir, porque hay cosas que muchas veces uno dice, wow, si yo vivo esto, no sé si. Pero cuando nosotros entendemos, por ejemplo, a mí a veces me preguntaban, hermana, ¿cómo haces tú con esos niños pequeños? Y tienes que hacer aquí, tienes que estar allá. Y sin embargo, hoy en día lo puedo decir para la gloria del Señor, que mis hijos no han sido un obstáculo. Sin embargo, yo siento que desde que mis hijos nacieron, he sentido que mi vida espiritual ha crecido. No puedo decir que he decaído, o si quizás han habido momentos fuertes, pero no considero que haya retrocedido. Sin embargo, creo que han sido de bendición porque mis hijos me han enseñado mucho, y parte de eso se lo debo a mi esposo, porque en muchos de los casos él a veces me pregunta, ¿qué vas a hacer? ¿Tienes que ir allá? Ok, yo me quedo con los niños. O vas a hacer esto, ok, me llevo a la niña. Entonces, eso es de gran bendición, hermano. Cuando vemos lo que es el acuerdo, ¿por qué? Porque te ayuda a fluir. Te ayuda a fluir, porque imagínate si cuando no hay acuerdo y la carga la lleva una sola persona. Es fuerte. Muy Y de fácil. hecho Jesucristo, cuando habla en el Evangelio de Mateo, ¿verdad? Tenemos una cita acá que dice Mateo 18:19, dice, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo a hacer en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Aleluya. Entonces, cuando Jesús habla de esta palabra, nos está hablando de la importancia de ese acuerdo. Dice, si dos se pusieran de acuerdo aquí en la tierra por algo, entonces les será hecho. Amén. Entonces, hay una pregunta allí, ¿verdad? ¿En qué nos ayudan los acuerdos? ¿En qué nos ayudan, no? Entonces, en la familia nos ayudan a la buena convivencia, a la responsabilidad y a la formación de valores. Amén. Es importante. Amén. Y nos ayudan también al crecimiento. ¿Por qué? Es importante eso entonces. Nos ayudan también al crecimiento. Porque una de las cosas, hermano Franklin, es que yo veo la familia como una escuela. No sé si estás de acuerdo conmigo. Sí. Yo Sí. considero que es una escuela donde nosotros aprendemos a madurar, donde nosotros aprendemos a la responsabilidad, que era lo que hablábamos hace rato. Aprendemos a la formación del carácter. Porque yo creo que cuando la Biblia habla de estar en un acuerdo, habla de madurez. Porque para yo poder estar de acuerdo con algo, yo tengo que ser maduro y entender que yo siempre no tengo la razón. Y que hay momentos donde tengo que ceder, como lo hizo el Señor Jesucristo. Digo, Padre, que no sea lo que yo. Él estaba diciendo, yo no quiero morir, Señor, porque él sentía
Él sabía lo que él iba a vivir, pero él dijo que se haga tu voluntad. Entonces, considero que el acuerdo está cuando uno dice, bueno, vamos a hacerlo así. ¿Tú crees que es lo mejor así? Que yo te apoyo, vamos a hacerlo. Y estamos de acuerdo. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque hay momentos donde nos toca ser maduros y reconocer de que no siempre nos la sabemos todas. Así es. Así es. Bueno, entonces es importante, ¿verdad? Y quiero pues compartir esta palabra, Amén. que donde hay acuerdo, hay bendiciones. Donde hay acuerdo, hay éxito. Donde hay acuerdo, hay progresidad. Y hay mayor potestad, podríamos decir, de alcanzar las cosas. Porque donde hay acuerdo, hay crecimiento, hay éxito, hay bendiciones. Si en nuestra familia, en el núcleo familiar, todos estamos de acuerdo en las cosas que queremos lograr en la vida, lo vamos a lograr, porque hay fuerza, hay unidad. Hablábamos acerca de lo que es la convivencia, la responsabilidad y la formación de valores. Es importante porque decía hace un momento que en el hogar es la primera institución de educación, porque es donde empezamos a enseñar a los niños, a nuestros hijos, con valores éticos, morales, espirituales, para que en la vida que ellos van a desarrollar puedan llevar como un emblema los principios que les enseñamos en casa. Y si están basados en la palabra de Dios, van a ser muchísimo mejor. Entonces yo creo que el estar nosotros de acuerdo en la familia es de mucha importancia. Entonces yo creo que este es un tema bastante, muy extenso, que tendríamos que sacar otro segmento para poder explicar muchas cosas. Sí, porque pudiéramos hablar más adelante de las consecuencias que pudieran causar, porque son portillos que se abren, y de las consecuencias que pudieran causar o que causa cuando hay un desacuerdo en la familia, los efectos. Ahora, hermano Franklin, ya para concluir, ¿qué consejo le daría a esas personas que están ahí, que nos están escuchando, esas personas que tienen miedo, que sienten que si se casan su ministerio, o que están sintiendo, porque pudieran estar sintiendo que hay un estancamiento porque no han encontrado un equilibrio, que era lo que hablábamos hace rato, no han encontrado un equilibrio entre el ministerio y la familia? Como también a esas personas, hermano Franklin, que tienen ese miedo de dar ese paso, como en alguna oportunidad te tocó, ¿verdad?, dar ese paso, pero yo considero que hiciste lo correcto. Amén. Que no te fuiste a la primera, que estuviste de acuerdo, tomaste en cuenta lo que tu familia también pensaba. ¿Por qué? Porque si tú fracasabas, le iba a afectar a ellos. Entonces tú tomaste, porque hay personas que son egoístas y dicen, Dios me dijo esto, no me importa lo que digan los demás, yo voy a hacer lo que Dios me dijo. Entonces a veces pasa que se adelantan al tiempo de Dios, pero tú hiciste todo lo correcto. Entonces, ¿qué consejo le darías a esas personas que están ahí? Bueno, mi consejo es, primero, que siempre tenemos que buscar en la voluntad de Dios, la dirección de Dios. Es cierto, van a tener temor la gente que tienen quizás ya un ministerio y no están casados, y que a lo mejor piensan que cuando se casen hasta llegó su ministerio. Yo creo que el matrimonio es parte de solidificar y consolidar una relación mutua, porque entonces ahí es donde realmente cabe decir el ponerse de acuerdo. Ya la mujer que a futuro va a ser la esposa ya tiene que estar muy empapada de que si es el hombre que tiene ministerio, ya debe haberse puesto de acuerdo, de ser un apoyo en el ámbito ministerial. Si es la mujer, el hombre tiene que entender eso también, de dar un apoyo, porque la idea es que se viva una vida equilibrada. Amén. Tanto en el matrimonio como en la parte ministerial. Si lo vivimos en el matrimonio, si lo vivimos en la familia, en los acuerdos mutuos, según la Biblia, o de acuerdo a la palabra del Señor, también el ministerio va a fluir, también el ministerio va a ser de bendición. Pero yo, en esta tarde, bueno, mi consejo es que deben orar, deben buscar siempre a la dirección de Dios
y no tener miedo, tener confianza de que todo va a ser guiado por el Espíritu Santo de Dios. Amén, amén, así es. Bueno, ese es el consejo de hoy, de que si hay un acuerdo, todo va a ser de bendición. El poder del acuerdo en la familia. Hay un poder que se activa, que se libera cuando la unidad está dentro de la familia. Cuando hay unidad, hay un poder sobrenatural, donde Dios comienza a glorificarse, donde las cosas comienzan a fluir. Y como dice la Biblia, hay una mejor paga, quiere decir, hay un mejor resultado y hay una fuerza mayor, porque dice que el cordón de 3 dobles no se rompe fácilmente. Quiere decir que somos más fuertes en Dios cuando estamos en unidad. Bueno, Dios les bendiga, mis amores, Dios les guarde. Gracias por habernos escuchado hasta ahora. Y bueno, les invitamos a seguirnos en la siguiente enseñanza. Vamos a continuar porque ya el tiempo pasó, el tiempo está volando, hermano. Y ahorita las horas están por causa de los escogidos. Entonces continuamos en el siguiente segmento. Vamos a seguir tratando con relación a este tema y vamos a profundizar un poco más. Te invito a que te suscribas, si todavía no lo has hecho, a que nos sigas y a que le des like a nuestro contenido. Comparte con otras personas que también necesitan esta palabra. Dios te bendiga, Dios te guarde. Hasta la próxima.